Bienvenidos a Genios de Mentes. Este es un grupo integrado por Guille, nuestra psicóloga clínica, Pepe en los controles y Toño, el gurú de la comunicación. Y bueno, yo soy Blanca, coach de vida, y en esta ocasión vamos a hablar del miedo. ¿Por qué nos atrae tanto el miedo? El miedo puede ser muy atractivo por varias razones. Una de ellas es que desencadena y libera algunas de las hormonas como la adrenalina, la dopamina y el cortisol, que esto puede provocar una sensación de alerta y energía, pero también de excitación. Y pues bueno, algunas veces vemos que las personas ven películas de espantos o hablan de fantasmas. Y incluso los niños se vuelven curiosos, quieren, pero al mismo tiempo tienen ese miedo y no saben por qué. Y digo, ¿por qué nos atrae tanto el miedo? Incluso hay personas aquí en Estados Unidos que pagan por ir a que los espanten. Estaba yo hablando con mi nietecita el otro día y aquí en el tiempo de Halloween hacen unos lugares donde les llaman casas de espantos, almacenes de espantos. Y entonces la gente va ahí, hay gente disfrazada, pues ahora sí que contratada, ¿verdad? Por este lugar, aparte de las decoraciones, y tocan a la gente y los están espantando y la gente paga por esto. Y entonces íbamos manejando y me dice mi nieta, yo quiero ir ahí. Y le dice a mi nieto, que es mayor que ella, dice, no, dice, porque en ese lugar es de los peores. Dice, ahí incluso si agarran a la gente, tienen permiso. Uno firma un papel donde autoriza a las personas a que te toquen, te jalen, te separen del grupo en el que estás y crear terror, ¿verdad? Y dice ya, bueno, no, siempre no, mejor no. Y le digo yo, bueno, hay unos tours que hablan de fantasmas, de la historia, de historias de fantasmas de la ciudad. Dice, bueno, ese sí quiero ir. Y ahí me di cuenta donde no solamente es una cuestión de tal vez tradición, tal vez que es el Halloween, pero también es una forma en que nuestro cerebro le atrae el miedo. Le gusta espantarse, le gusta tener miedo, le gusta, yo creo que esa sensación, como decía hace ratito, esa hormona de cortisol y que la adrenalina vaya fluyendo. ¿Qué opinan ustedes? Nadie Pues opina nada aquí. nos quedamos. No, sí, no, Nos dio, no, Se nos realmente, dio quedaron todos miedo, nos callados. dio miedo. es que nos dio miedo. No, y es interesante el pensar que cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Porque finalmente no es el miedo controlado, vamos a decirlo, quisiera llamarlo así, no, no, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero es un miedo controlado, que tú sabes que aunque te va a dar miedo, entrar a esas casas de terror o ir a ver una película que de repente el estruendo de las bocinas del cine o la imagen que te sale en la pantalla te espanta, pero tú dices, es un miedo que sabes que no te va a pasar absolutamente nada. Muy a diferencia cuando realmente estás bajo una situación de riesgo, que el miedo te hace correr y te hace soltar algunas sustancias químicas en tu cuerpo que te hacen huir y tratar de preservar tu vida, porque esa es la función de cómo reacciona nuestro cuerpo ante el miedo, ¿no? Tratar de preservar la vida. Pero cuando estamos bajo situaciones, como yo digo, podríamos decir controladas de miedo, que dices, si voy a entrar a una casa de espanto, o si me voy a subir a un juego, o si voy a ver una película, tú sabes que aunque te va a dar miedo, porque estás bajo algo inesperado, pero finalmente sabes que no hay un riesgo de que de, de, de perecer o de sufrir algún daño. Eso es lo que a lo mejor Guille nos podría ampliar desde el lado psicológico, cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro en este tipo de situaciones, tanto las controladas como no las controladas, ¿no? Porque es diferente cuando tú sí realmente estás bajo una situación de riesgo que el miedo dices, pues ahí sí no lo puedes controlar, ¿no? O sea, es una situación de riesgo que te va a hacer pues huir o ponerte o tratar de ponerte a salvaguarda, ¿no? Yo creo que Guille, el cerebro no distingue, ¿no? Un miedo real o un peligro real que uno imaginario, ¿no? Esa es mi teoría, pero pues ahora sí, tú danos un poquito de luz. Exactamente.
el cerebro no va a producir diferentes sustancias para un miedo controlado a un miedo descontrolado. Las sustancias son exactamente las mismas. Se llama la amígdala, alarma de la amígdala. Alarma de la amígdala. ¿Qué quiere decir esto? Es una parte del cerebro que no piensa, siente. O sea, la amígdala no piensa, la amígdala vive las emociones por reacción. Y se segregan exactamente las sustancias que tú mencionaste, como es la adrenalina, la dopamina y el cortisol. El cortisol. ¿Qué quiere decir cortisol? Cortisol es la hormona o el neurotransmisor que se segrega cuando estamos en estados de mucho estrés. Fíjate, pongamos un ejemplo, como decía Toño o Antonio. Una niña como tu nieta, a la que va a subir a la montaña rusa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué siente primero? Maripositas en la panza, ¿no? La emoción de que se va a subir al juego. Se supone que es un miedo controlado, porque es un juego, aunque ha habido juegos en los que el riesgo es mayor y el aparato sufre un accidente y ha habido gente que perece o que sufre graves consecuencias en un accidente de ese tipo. Entonces la niña tiene un miedo controlado porque se quiere subir al juego o quiere entrar a la casa de los espantos. Es un miedo controlado porque sabe que no es real. O sea, sabe que no es real. ¿Pero qué cree? Estas sustancias afectan el cerebro y afectan a la amígdala. Y yo les dije que la amígdala no piensa. Entonces, esta información se va directa al lóbulo frontal, que es el cerebro inteligente. Entonces, esto, si ustedes se han fijado, del miedo, hay gente que no le importa con tal de los likes ponerse en la orilla de un precipicio para tomarse una selfie. Y se han muerto. Porque llegan al grado de morir. Con tal de sentir todas esas sustancias. Una de las cosas es que hay sustancias como la adrenalina en las que las personas se vuelven adictas. Increíble, pero cierto. La adrenalina produce una adicción. O sea, vives al filo de la navaja. Los workaholics, o sea, las personas adictas al trabajo, viven en ese cortisol y en esa adrenalina constante. Y no es miedo. Por eso lo que decía Blanca, o sea, el cerebro no va a diferenciar. Lo voy a pensar bien. Esto es controlado. Esto es descontrolado. No, la amígdala no. La amígdala inmediatamente reacciona. Cuando estamos bajo un estado de supervivencia, por ejemplo, un accidente, un fuego que se prende de repente, algo que nos pone en riesgo inminente, el cerebro actúa de manera inmediata. Y la amígdala dice, corre y huye, lo que decía. Pero en el miedo controlado se producen las mismas sustancias, solo que estoy en el estado dopamínico, que es la hormona de la felicidad. Entonces estoy bien emocionada porque me voy a subir al juego. O me voy a tomar la selfie que me va a dar millones de likes y voy a ganar un chorro de dinero. Aunque esté a punto de caerme en un precipicio, me vaya a morir. El cerebro no hace esas diferencias. Cuando tú estás viendo una película de espantos o de terror, estás tan metido que el cerebro no sabe entre la realidad y la ficción. Y tu cerebro empieza a producir las mismas sustancias. Por eso es tan emocionante. A mí en lo personal, como no me gusta ser adicta a nada más que al chocolate, lo confieso aquí al público presente, y mi familia lo sabe,
soy adicta al chocolate, pues no me gustan esas películas. Pero si tú ves una película de acción, te emocionas y entonces entra la dopamina, ¿eh? ¡Qué emoción! Y sí, que ganen los buenos y que... Ah, sí, el cerebro no sabe que estás viendo una película y que no estás... o sea, por eso dicen hasta en tercera dimensión, ¿no? O sea, te ponen tus lentes Ujú, para que lo veas tan real que parece que lo tocas. ujú. Y la gente se vuelve adicta a esas cosas. Hay gente que dice, ¿cuántas horas pasas en el celular? ¿Estás en la realidad? No. Entonces, el miedo y el que nos asusten, y por ejemplo, ahorita ya empezaron a anunciar un montón de películas de terror, como 3, 4 películas de terror, tanto en las plataformas como en los cines, ¿no? Y la gente ya está emocionadísima porque va a comer ojos de gelatina, dedos de galletas ensangrentados con jalea, pero todo eso te produce una emoción y al ser humano le gustan las emociones. Y las O sea que, emociones, ujú. y las emociones que los lleven al límite. Entonces, la cuestión de que, por ejemplo, como decimos, ¿por qué nos atrae el miedo? Es precisamente por estas sustancias que nos hacen adicto, o sea, la Así, adicción a la adrenalina. Y ahora, mi pregunta es, porque, por ejemplo, como dices, a ti no te no, gusta que te espante, ¿no? A mi esposa es exactamente igual, no la haces ver una película de terror, no le gusta nada que le cause ese estrés. ¿Qué es lo que diferencia entre unas personas que les puede gustar sentir esa adrenalina, esa dopamina, esa cortisol en su cuerpo y gente que no? ¿Qué es lo que puede diferenciar? fíjate, hay personas que les gusta, por ejemplo, el tabaco. Ujú. Hay personas que no les gusta el tabaco. Hay personas que acaban siendo, yo tengo un paciente, con mucho respeto lo voy a decir porque es mi paciente ahorita, y yo le decía que hay un gen, y se ha estudiado esta parte, en que la primera vez que una persona toma una copa de alcohol, no sabes si de ahí se va a enganchar o no se va a enganchar. Y hay personas que con una copa de alcohol, porque se ha estudiado la parte fisiológica y biológica de esta situación, quedan enganchados en el alcohol. Y esto quiero decirte, no es que te tomes una copa, no es que el fin de semana dices tú, bueno, pues voy a comer con un buen vino, no, no, es que esa persona llega Se puede. a Una perder adicción. muchas cosas de su vida personal porque se convierte en una adicción. Las personas nihilistas, las personas que viven al filo de la navaja, los que yo te decía, por ejemplo, pues a lo mejor pueden ser muy atractivos, por ejemplo, los corredores de coches. Estaba pensando en los que manejan las motocicletas, que dices, o Los sea, que hacen esas piruetas, los que les llaman Bimex o algo así, ¿no? O sea, que ujú. van en una bicicleta de montaña y que van serpenteando. O sea, imagínate, el cuerpo va exactamente como tú decías. O sea, el cuerpo va en estado de supervivencia, su cerebro va en estado de supervivencia. Ujú. Y esto se ha ido haciendo cada vez más grande y más grande y más grande porque se vuelve más atractivo. Porque las redes sociales ahora lo ponen como que es maravilloso. Pero si contamos las personas que han perdido la vida, pues no es tan maravilloso, ¿verdad? Bueno, hay compañías que promueven estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, digo, a lo mejor es comercial, ¿no? Pero Red Bull es una de las que pone, es su estilo de mercadotecnia, o sea, el riesgo de las personas de hacer situaciones, podrías decir, acrobáticas, deportivas, pero donde los que están haciendo el desempeño están pasando por el riesgo de perder la vida. Así es. Recuerdo un cambio de que estaban dos aviones en plena picada y los pilotos se tenían que cambiar, eran aviones de esos como Cessnas, avionetas viejas, y se tenían que cambiar de cabina en pleno vuelo picada y dices, wow, o sea, la adrenalina que debe sentir esa gente, ¿no? O sea,
Pero la cuestión es para mí, digo, ¿cómo hay gente que puede soportar y buscar ese tipo de situaciones? Y gente que yo, por ejemplo, como mi esposa, que dices, algo que le cause miedo, o sea, la pone hasta de malas, o sea, la puedes poner de malas si la espantas. Digo, bueno, o sea, puede haber personas con ese extremo, o puede haber personas que digamos, pues no es algo que me atraiga, o sea, a mí me gusta más otro Ujú. tipo de diversión que me lleve a sentirme bien, a estar Un relajada, placer diferente. a, Ujú. hacer, a otro tipo de placer. Y eso sucede porque somos humanos y somos diferentes. Entonces hay gente que le gusta vivir al límite. Y al Guille, límite, ¿qué diferencia hay de el miedo a eventos como decimos, ¿no? O sea, subirte en una motocicleta, ver una película de espantos o de horror, ¿verdad? Son eventos inmediatos que te causan miedo. Pero ¿qué tal esos otros miedos que a veces no te los explicas, que son miedos a las alturas, miedo a esas ya son lugares fobias. cerrados, Esas ya son fobias. o Eso eso ya ya es entra en fobias? patológico. Ajá, eso ya son fobias, eso ya es Ya no patológico. es- Porque normalmente la gente dice eso, yo tengo miedo a los lugares cerrados, yo tengo miedo a las alturas, Pero, por pero ejemplo, a los entonces, miedos cerrados tengo claustrofobia. Tengo miedo por ejemplo, hay personas que se sienten mal con ver sangre, pues aquí hematofilia, tenemos uno, nuestro Pepe, los controles. se llama hematofilia y es una situación neurológica, o sea, eso ya no es, ya no es, son miedos. ¿Y eso es causado por algún trauma o No necesariamente, o sea, su cerebro funciona de otra manera, ¿no? O sea, por eso existe la psicología y la psiquiatría. O sea, depende de tu grado de la fobia que tengas, ¿no? Hay personas que tienen agorafobia, y entonces no puedes salir a lugares abiertos. Y ¿Puedo hacer una entonces pregunta? formas tu Ajá. vida y tienes tanto miedo, o sea, es tanto tu miedo. Yo tuve una paciente así que, que realmente ya no puedes vivir una vida normal. O sea, porque te da miedo cruzar la calle. Ahora, tengo una pregunta. Estamos hablando, ahorita estás hablando de, pues, obviamente de diferentes tipos de miedo. Algunos que pasan a ser extremos y se convierten en fobias. Pero, por ejemplo, estamos hablando de los miedos que nos dan bajo las situaciones de acción, de eventos así, de, como estamos hablando, las casas de miedo o el subirte a un juego mecánico. Pero cuando hablamos de diferentes tipos de miedo, por ejemplo, hablamos mm, que esos miedos nos gustan, o sea, nos gusta a lo mejor sentir el miedo que tenemos al subirnos a un juego, al subirnos a una motocicleta a alta velocidad, al meternos en una casa de espantos o la película, pero ¿qué hay con los miedos que no son fobias, pero son reales, como decir, bueno, pues tengo miedo que a lo mejor me voy a quedar sin empleo, o tengo miedo porque estoy pasando por una enfermedad o tengo un mal diagnóstico y no tengo el resultado, que son otros miedos que no son fobias, pero son algunos miedos. ¿Y qué hay de diferencia que unos miedos nos gusten y otros miedos no? Por eso te decía que el cerebro no tiene diferencia. O sea, un miedo, todos tenemos miedo, por ejemplo, a morir. O sea, un miedo racional y un miedo irracional. Ujú. Un miedo racional es que todos seremos perennes en algún momento de nuestra vida. Y lo sabemos. No sabemos qué día ni a qué hora, pero sabemos que nuestro tiempo en esta materia se va a terminar. Pero, o sea, si yo llego al extremo de que esto me transforme la vida y que yo viva con un temor excesivo a que me voy a morir, entonces se convierte en una fobia. Ya se o sea, de algo que sabemos y nos da miedo, porque sí, bueno, pues tengo que arreglar mis papeles, porque o sea, eso es una obligación o una responsabilidad, arreglar mis papeles, tengo que poner en orden mi vida o lo que tú quieras, porque tengo Ujú. tal edad o, ajá,
tengo miedo a enfermarme, entonces voy al doctor, me chequeo continuamente. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, pero no hago absolutamente nada. Sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, en este sentido, si al sentir miedo se liberan estos químicos que hablamos, ¿verdad? De la dopamina, de la adrenalina y todo eso, pero ¿por qué en este lado me producen ese placer y de este lado, pues no me producen el placer, aunque diga, oh, pues a lo mejor pierdo la chamba y pues siento rico, ¿no? No, sí, esa es mi pregunta. Dice, el miedo se torna alivio, fíjate, el miedo se torna alivio y se produce una emoción positiva que se desactiva al, al propio temor cuando este ya no es necesario. O sea, no me despidieron de la chamba. Mm, ya te entendí. Me hizo recordar un cuento de un señor que se compraba unos zapatos, se los compraba apretados precisamente para que cuando se los quitara sintiera placer. Así es. Entonces, estoy bien preocupada porque tengo los resultados de unos estudios que me tienen muy preocupada. Y fíjense lo que hago, porque todo el cuerpo se transforma, ¿no? Estoy muy preocupada y qué tal que es algo mal y qué tal que si me dicen que es muy grave. O sea, yo estoy anticipando y mi cerebro ya se está preocupando y está sufriendo antes de tiempo. Cuando llego con el doctor y me dice, sabe que sus resultados están bien, va, lo que usted tiene es determinada cosa que no tiene la gravedad que usted pensaba. Oh, y el miedo se va. Era Y una entonces sensación de a producir satisfacción, esa ¿no? sensación de alivio. Perdón, sí. No, estaba diciendo eso, que entra una sensación de satisfacción, que es Así muy es. parecida a la hormona de la felicidad también, ¿no? Sí, porque la dopamina está presente tanto en lo terrorífico como cuando dices, y entonces se produce la dopamina con la noradrenalina, la epinefrina. La dopamina con la epinefrina y entonces dices, ¡ay, qué padre! Me siento mejor. Yo creo que el mayor problema es cuando ese miedo irracional, como dices, imaginario, se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Como dice Toño, estás esperando los resultados médicos de algún estudio que te hiciste y entonces todo ese lapso que estás esperando pensando que no vas a tener un buen resultado y ese miedo constante alimenta al miedo y alimenta y alimenta y ese lapso tan largo de estar con esa ansiedad y ese miedo es lo que nos va causando daño, contrario a lo que si tienes miedo de subirte a una montaña rusa, te trepas, gritas, te emocionas, bajas y dice, como dice Guille, ya, Ah, ok, vamos a subirnos otra vez. Es uh-huh. diferente, ¿no? Porque Así es. también cuánto dure es lo que te puede causar, ¿no? Sí, el daño que te puede causar, o sea, un miedo prolongado, por ejemplo, en una enfermedad como es el cáncer, o sea, hoy te dicen que está bien tu familiar, pero mañana tiene una crisis, entonces estás en ese sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y por eso dicen que es una enfermedad que enferma a toda la familia, porque toda la familia vive esa tensión. Toda la familia vive perdón, el miedo de, ¿y qué tal que esta sí es la última, no? O qué tal que de esta no la libra, o qué tal que me hablan y me dicen que me vaya rápido al hospital porque pues ya son sus últimos momentos. O sea, la familia empieza a vivir una serie de situaciones muy graves. Por eso dicen, en la tanatología se dice, se enferma todo el entorno, toda la red de apoyo. Y toda la red de apoyo está viviendo todas esas emociones y todas esas sustancias químicas, como mencionaba Toño, que produce nuestro organismo de manera natural. Imagínate la emoción de decir,
ya tengo el dinero suficiente para los 2,000 pesos o los no sé cuántos dólares para comprarme los zapatos de suela roja que yo quería tanto. Entonces, todo el tiempo que estás, y si me alcanza, no, pero y sin zapatos, y si no alcanzo a juntar el dinero, y estás viviendo esa tensión. Y luego ya cuando lo juntas y vas y dices, ¡Ah, mis zapatos! ¡Ah, qué felicidad! En esos momentos, son momentos, o sea, el cerebro no sabe diferenciar, ¿no? O sea, cuando te dicen, sabe que es su familiar, su última quimio, está libre, serán sus primeros 5 años de revisión, pero él está libre de cáncer. ¡Ay, bravo! Incluso en los hospitales hay una campanita que van y tocan, ¿no? Para decir que la libraron. Y la familia siente esa emoción, la misma emoción, con las mismas sustancias que tú sentiste al comprarte tus zapatos de suela roja, de $2,000, los mismos que siente la familia, su cerebro, cuando dice, aunque digan, no, es que no es lo mismo, es que no es lo mismo mi familiar, que yo quiero, el cerebro no sabe, el cerebro sabe que sintió bien padre y que sintió bien feo. Sí, sí, sí. Bueno, y a todo esto, Toño, ¿qué es lo que más miedo te da? Hacer enojar a mi mujer. No, no es cierto. ¿Y ese es un miedo imaginario o un miedo No, real? no, no. No, es un miedo Se me imaginario hace nada que más. algo va a ir atrás de esa. Dicen No, que el no. inconsciente le ganó al consciente. No, realmente que, bueno, para mí la fobia que he tenido siempre ha sido los roedores, las ratas, los ratones. O sea, esos animales a mí me producen escalofríos. He ido superando esos miedos, pero no, hace muchos años era yo así como que brincaba y no, pero no, ya ahora he ido superando esa situación. Me ha costado mucho trabajo, pero aún sigo siendo esos animales. O sea, ver un roedor, y no nada más me refiero a las ratas y ratones, sino los cuyos, todo ese tipo de roedor raros, Los sus ángeles, movimientos. Sí, no los puedo ver. Yo si entramos a una tienda de esos de animales, yo me voy por el otro pasillo y no lo soporto, me cuesta trabajo. Aunque Bueno, me ha pero eso tocado ya está la lidiar, fobia, ¿no? ¿O es un este, miedo? esa es ya, miedo. sí, ya es, porque tienes una repulsión, entonces ya Sí, entra, y sí puede ir, como él dice, lo ha ido superando, pero sí puede tener un sesgo, se llama un sesgo hacia una fobia, ¿no? sí, eso me puede a mí hacer perder el sueño de que Así, ha habido sí, entonces situaciones de que como hacia dices, una fobia. híjoles, se te murió un animal de esos ahí enfrente de la casa y tienes que levantarlo y dices, lo pienso y me toma horas tomar el valor para poder ir a levantarlo, ¿no? Y dices, ay, necesito moverlo de ahí, ¿no? Porque pues te ha pasado, o sea que a veces encuentras esos animales y o lo viste y te lo encontraste en la calle, no Con sus sé. manitas chiquitas y sus manitas. Ajá, pero por ejemplo, aunque sea un juguete, me cuesta trabajo verlos. Entonces, por ejemplo, no me gustan ni de peluche, ni de plástico, ni de nada, porque por veces ves animalitos que hay para los juguetes de los gatos. Y no, tampoco eso me cuesta trabajo decir, tengo que mover ese juguetito, ese ratoncito que aunque sea de peluche, aunque sea de trapito, y yo digo, no más de pensarlo, no sé, algo eso sí me causa miedo. No, la adrenalina de los juegos, de la velocidad me encanta, eso sí, como dice ella, pues sí, me encanta la velocidad y lo que sientes, ¿no? Cuando vas así en ese riesgo. Los Ajá. juegos mecánicos también, pero hay miedos que me gustan, como es lo que decía, hay miedos que me gustan y que estoy dispuesto a pagar por sentir miedo o que me espanten. Y hay miedos que dices, me causan problemas de quitarme el sueño, de quitarme el hambre, de sentir escalofríos, cosas feas. Lo que te digo, yo creo que eso ya cae más en una fobia, como decía Guille. Yo tengo esa misma fobia hacia los ratones, las ratas. Yo ni siquiera en foto los puedo ver, o sea, ni en foto. Sí, no, Sí, igual.
comercial y hay una, yo me volteo, no, o sea, no puedo verlos. Ahora, si me hablan de miedos, creo que mi miedo es quedarme sin dinero, yo no sé por qué, pero yo creo que ese miedo viene de mis ancestros. Yo creo que a lo mejor, como dicen, y ya lo hablaremos en lo transgeneracional tal vez, pero yo un miedo que tengo, que a veces sí yo digo, veo mi cuenta o veo cuánto cobro, o sea, cuánto me depositaron por mi trabajo, algo, y sí a veces siento miedo de quedarme sin dinero. Y no debería haber no es un miedo racional porque pues tengo un trabajo y estoy trabajando y sé que el dinero lo van a depositar, ¿no? Pero yo no sé por qué me pasa esta cuestión. ¿Y tú, Hay Guille, qué gente miedo tienes? que cree mucho en los espantos. Hoy, pues como se acercan estos días, estaba viendo en la televisión, hay uno que pasa videos que a mí no me gusta verlos porque se me hacen tan absurdos y tan tontos, tontos en el aspecto de que puedas creer en eso. O sea, no en las personas, sino, ¿cómo te atreves a poner eso en un video, no? La silla se movió. Con tantos trucos que hay ahora en los celulares, en la tecnología, la puerta se abrió. No, O Guille, sea, pero ¿cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? no le Sí, tengo sí, miedo. queremos saber. Se llama ay, lo tenía aquí en la punta de la lengua. Es esas cosas que tienen muchos hoyitos. Esto es una fobia. Sí. A ¿Cuál mí es tu los miedo? ratones, ni las cucarachas, ni los espantos, ni nada de eso, no. O sea, no me da. Pero eso se llama, eh, es que no es trisomía, es tri, ay, ahorita me recuerdo el nombre. Todo eso que tenga así como muchos hoyitos, Poroso, con hoyitos, no con... con hoyitos, nada más con hoyitos. O sea, tiene que ser determinada forma de hoyitos y tiene su nombre. Tripofobia. Tripofobia, exacto, eso. Ah, Eso me produce un malestar como ustedes los ratones. O sea, se me eriza los vellitos de la piel. ¡Oh! De pensar en eso me da comezón en la cabeza. O sea, me pone muy inconforme, muy mal me siento en mi cuerpo. Pero no, o sea, ¿qué me daría miedo? Yo creo que la seguridad, pero la seguridad tiene una razón. O sea, lo que estamos viviendo como país nos ha llevado a sentir un miedo colectivo. No es para hablar de noticias, pero acabamos de pasar unas semanas un poco difíciles aquí con nuestros vecinos, los sinaloenses. Y tenemos, entonces, los vecinos incómodos decían en las noticias, los de allá arriba y los vecinos de acá abajo. Entonces, esas son nuestras dos fronteras. Y yo creo que eso sí me da así mm, miedo en cuanto a pensar en que perdamos como lugar donde yo vivo la seguridad que hasta ahorita hemos tenido, porque hemos estado, como quien dice, cómodos en ese aspecto con todas las situaciones que se han vivido en algunos estados. Eso sí, pero mi fobia es esa. bueno. ¿Y la tuya, Y Pepe? ¿Cuál es tu Pepe, miedo Ah, o tu tengo, fobia? mi fobia son las cucarachas, no, no, a la fecha mi esposa se encarga de las cucarachas y ve uno, o sea, algo así de ¡ay! Corriendo y ella se encarga de las Grita cucarachas. como niña. Lo peor es que las desgraciadas me persiguen. So, no sé si lo saben y vienen a espantarme. Cuando era más joven tenía miedo a los zombies. Me iba a ver películas con mi primo y mi amigo y lo sabían los cabezones. Y si escuchan esto, pues sepan, bueno, les vale cacahuate de todos modos. Y entonces llegábamos al cine y escogíamos la película entre los tres. Y entonces había varias opciones y dijimos, bueno, pues por votación. Y solo por fregar los condenados siempre escogían las de zombies. Me aventé como 3 o 4 películas de zombies con ellos, horribles. Yo las sufría,
Era lo peor para mí, el despertar de los muertos. Yo recuerdo que los siguientes literal meses me despertaba así de mi cama y me asomaba a la puerta porque la película tiene una escena muy fuerte que es cuando empieza todo el relajo de los zombies. La pareja llega a su recámara, no saben ni qué onda, están cansados, los dos eran doctores o enfermeros y están acostados en la cama en la noche descansando. Y entonces él se levanta y hace así, y en la puerta se ve la sombra de la niña, de su vecina. Y le dice, Emily, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Está todo bien en tu casa? Y la niña no está sin moverse, ¿no? Y entonces él se levanta, la agarra, y pues la niña está toda hasta sangrando así. Y dice, ¿qué te pasó, doctor? Espera, vamos a ver qué hacemos. Entonces le hace así, y la niña le suelta una mordida en el cuello, porque ya es zombie la niña, y le suelta una mordida. No, yo despertaba en las noches, así en qué momento voy a ver a la niña. Estaba ahí, horrible, horrible, horrible. Entonces, Por ejemplo, esas cosas a mí no me... pero ahora que tengo hijos, ya no me afectó. Ahora que tengo hijos, mi miedo es lo que dice Guille, la inseguridad, el que mi familia esté bien, ese es mi miedo actual, que mi familia esté segura y que esté bien. Esto no les pasa nada. Ahora ya las películas son, ya las puedo ver, ya no me afectan. Yo sé que andamos bien cortos de tiempo, pero una última pregunta, y ahorita que estaba hablando Pepe del cine. Yo me acuerdo que de niño fui a ver una película que se llamaba Ben, las ratas de cine, y con esto me delato de mi edad. ¿Esa película podrá haber influido en el asco y horror y asquerosidad que tengo yo con esos animales? Puede O, ser Pues sí, una edad yo que te... porque yo la vi también y también está aquí en mi mente. Y también estaba jovencita, estaba niña. Pero me dejo que conteste Gigi. Sí, dependiendo de la edad que tenían, se llama estrés, entonces ya pasa de fobia y de miedo, pasa a un estrés traumático, a un estrés traumático, porque pues, si la tienen los dos, entonces ya pasa de una situación, y los dos coinciden que vieron la misma película, puede sí. ser un estrés traumático, ¿no? Sí, no, porque como consejo para las mamás que pues si piensan llevar a los niños al cine, a veces esas cuestiones de terror se quedan marcadas en la mente de la gente. Fíjate que ahorita que hablando de esto, cómo se quedan las cosas marcadas, yo una vez presencié un crimen que me quitó el sueño por vi exactamente cuando esta persona mató a la otra persona, en pleno luz del día. Y se me quedó grabado y se te queda grabado como en la mente, ¿verdad? Y entonces mis nietecitos apenas vieron un accidente de una motocicleta. Y me quedé pensando, a veces hay cosas que se te quedan en la mente desde que eres niño, o hay cosas que te quedan grabadas como como un pequeño film de video en tu mente que pasan los años y no los vas a olvidar. Entonces, pensando en eso, de que a veces llevamos a los niños a ver ciertas cosas o tener ciertas experiencias, pueden influir en la forma de sentir cuando crecemos, ¿no? Sí, sí, por eso es estrés postraumático, ¿no? O sea, pasan los años, pasa el tiempo y el estrés sigue ahí. Por ejemplo, puede haber un accidente en la niñez, un accidente automovilístico o un accidente como el que tú dices, eso es estrés postraumático, porque es tan grave la afectación neurológica que queda a través del tiempo. Por ejemplo, los policías que ven eventos, o sea, que son de crímenes de alto impacto, los soldados con todas las cosas que ven en la guerra. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, esas imágenes de las que tú mencionas ahorita, pues se quedan. El, el hipocampo no borra, puede trabajarse y puede ir tú avanzando, como tú decías, he ido superando la situación con las ratas, ¿no? Pero no se borra, o sea, no es una goma que le voy a borrar No. y ya.
porque el hipocampo va almacenando los. Entonces, cuando te enfrentas a una situación del pasado, en el presente, la amígdala, que es la alarma, la amígdala la toma como igual. O sea, no dice, ay, esta no es de aquel entonces, de 1975. No, es del 2024. Ah, entonces no tengo por qué preocuparme. No, la amígdala la toma como igual. Oh, Y entonces Interesante. las sensaciones que tiene el cuerpo, lo que produce es exactamente igual. Interesante interesante. este tema. Me lo disfruté, fíjate que aunque es de miedo, este miedo me lo disfruté. Así es que, bueno, se nos acabó el tiempo, un temazo se me hizo a mí y pues vámonos despidiendo, Guille. ¿Con qué le dejas a las personas que nos están escuchando acerca del miedo? Bueno, el miedo por la adrenalina y la dopamina que se producen en nuestro organismo resulta estimulante. Entonces, por eso la atracción, ¿no? Por la dopamina y la adrenalina que se producen a través de nuestros neurotransmisores y se recorre nuestro organismo, pues resulta estimulante. Por una parte me asusto, pero por otra siento rico. Gracias, Pepe. ¿Con qué nos dejas acerca del miedo? Maten toda cucaracha que vean, alquílenlas, elimínenlas, destruyanlas. Pues yo creo que es normal. El miedo hace que evoluciones, que te mantengas alerta y que te cuides. No tiene que ser tan malo, tan perverso. Nada más no dejes que te controle porque ya te paralizas como venado con la luz. Ya no sabes qué hacer. Bueno, pues yo los dejo con, así como Toño y yo, cuando éramos niños, vimos esa película de Ben, la rata asesina, y yo creo que se nos quedó marcada en nuestras vidas, ¿verdad? Yo no sabía que él había visto esa misma película, y sí, yo sabía que eso me había dejado marcada. Tengan mucho cuidado, que ven sus niños, ¿verdad? Tengan mucho cuidado a veces pensamos que no va a ser algo espantoso, es un animalito o es una película que no creemos que vaya a causar un impacto, pero sí tengamos cuidado con lo que están viendo nuestros niños, a qué los exponemos, sobre todo durante el tiempo de Halloween. Hay muchas situaciones que tal vez los niños no tienen que ser expuestos. Así es que, bueno, protejamos a nuestros niños porque si no después, cuando ya están adultos como nosotros, pues bueno, las cucarachas, los ratones, las cositas con ojitos nos crean fobias. Así es que, bueno. Toño, háblanos de nuestras redes sociales y tu último mensaje para las personas que nos escuchan. Bueno, pues mi último mensaje es, pues el miedo es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección. Es normal que sintamos miedo, tanto hombres, mujeres, niños, todo. Eh, el miedo es normal, obviamente no dejemos tampoco que el miedo nos controle. O sea, y si el miedo nos está controlando, pues busquemos la ayuda necesaria para superarlo. Queríamos seguirlos invitando y y agradecerles por seguirnos en nuestras redes sociales. Todos aquellos que nos siguen semana a semana en nuestros podcasts, por las diferentes páginas y medios que tenemos, les agradecemos y queremos seguirles recordando que se suscriban, que le den like, que le den manita arriba, que le pongan a la campanita para que reciban los nuevos videos que salimos cada semana. Estamos en YouTube como Genios de Mentes, en lo que era antes Twitter, ahora X, como @dementes GE63234. Y también tenemos en Facebook información en Genios de Mentes. También tenemos algunos videos chistosos en TikTok como Genios de Mentes 1. Te agradecemos por seguirnos y estar con nosotros cada semana. Gracias. Bueno, nosotros somos Genios de Mentes y hasta la próxima. Bye bye. Bye. Hasta luego.